Y mis queridos hermanos, entonces vamos a tener la lectura de la palabra de Dios y vamos a buscar el libro de los Romanos en el capítulo 3, versículos del 9 al 20. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Bien, vamos entonces a leer la palabra de nuestro Dios. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos a través de este medio para predicar tu palabra. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu, rogamos que prepare nuestros corazones para aprender de tu palabra y también tomes el control de la predicación. Bendice a cada persona y cada hermano que va a estar escuchando y que estos sean palabras de vida. Oramos en este momento por las necesidades de todo tu pueblo, por tus hijos. Queremos en especial traer delante de ti a la hermana Cintia. Tú conoces lo que ella está viviendo, lo que está pasando. Rogamos que seas tú trayendo bendición a su vida, a su hogar. Rogamos que seas tú proveyendo aquello que le pueda estar faltando en lo espiritual, en lo material. Suplicamos por cada hermano que esté enfermo. Oramos en especial por los que están sufriendo del coronavirus. Rogamos por los doctores, para que tú les des sabiduría para dar con el antídoto indicado. Oramos por los gobernantes para que tomen decisiones correctas. Oramos para que tú nos guardes de este mal, Señor, acogidos a tu voluntad y esperando en ti. En ti confiamos, Señor. Ahora no queremos dejar de orar para que seas tú, Señor, trabajando y preparando el camino para el servicio en inglés que vamos a comenzar la semana próxima. Para que seas tú permitiendo extender este ministerio a otros. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Ahora sé tú hablando en nuestros corazones. En Cristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, seguimos tratando este tema que hemos venido hablando, que es el tema del pecado. En este momento vamos a concentrarnos propiamente dicho en el acto mismo de pecar. ¿Y por qué es que si sabemos que el pecado no agrada a Dios, por qué si sabemos que el pecado no es conveniente, terminamos pecando? ¿Qué consecuencias trae esto? ¿Cómo nos afecta? ¿Es la voluntad de Dios? Esto debe hacernos pensar. Cuando vamos a la palabra de nuestro Dios, nosotros podemos darnos cuenta que el pecado resulta de ceder a los malos deseos. Que el pecado resulta del deseo humano de ser como Dios. Que el pecado resulta cuando el cuerpo se pone a disposición del pecado. Que el pecado resulta de la influencia de otros. Y que la gravedad de conducir a otros al pecado está expuesta también en la palabra de Dios. Cada una de estas cosas debe de hacernos pensar. Debe de hacernos meditar para que veamos cuán importante es el tema del pecado. Si queremos honrar a Dios, si queremos glorificar a Dios, si queremos vivir a plenitud como Dios manda, entonces no podemos tener ninguna clase de comunión con el pecado. Quiere decir que debo de ser hallado ante los ojos de Dios como alguien que batalla contra el pecado, alguien que procura la santidad de vida, la novedad de vida, andando en los mandamientos de Dios para gloria de Dios, para honra de Dios, porque no quiere deshonrar a Dios.
Esto es muy importante porque he escuchado a personas decir, tenemos que evitar el pecado para que no vengan consecuencias sobre nuestras vidas. Es cierto que cuando pecamos vienen consecuencias. Es cierto que cuando evitamos el pecado evitamos las consecuencias, pero evitar las consecuencias que trae el pecado no puede ser el móvil o la motivación por la cual yo, como hijo de Dios, evito el pecar y evito el pecado. La motivación primaria, la principal, por la cual yo, como creyente, por la cual nosotros como cristianos debemos evitar el pecado es porque esto no honra a Jesucristo, porque esto no trae honra al nombre del Señor nuestro Dios, porque esto no le agrada al Padre. Hermanos, no podemos olvidar jamás que nosotros vivimos para glorificar y para honrar en todas las cosas al Señor Jesucristo. Mire, recuerde que ya dijimos que el pecado está en nosotros. Hemos sido concebidos en pecado, formados en pecado. El pecado tiene el control de nuestro corazón. La Biblia dice que engañoso es y perverso. La Biblia enseña que nuestra tendencia natural va a ser hacia el pecado. Pero cuando examinamos un poco más las Escrituras, podemos darnos cuenta que el pecado resulta de ceder a los malos deseos. Si yo como creyente sucumbo ante lo que mi carne me pide, ante lo que mi corazón me pide, ante lo que mis deseos me piden, entonces yo estoy perdido. Entonces yo termino en el pecado. Porque el pecado no es tener los deseos. Los deseos es la tentación. El pecado es ceder ante la tentación. Es ceder ante los deseos. Y ojo, porque es muy fácil pretender justificar nuestras acciones pecaminosas echándole la culpa al mundo, echándole la culpa al diablo. Y es muy fácil pretender autojustificar el pecado diciendo, el diablo me tentó, el mundo me tentó. Esto fue lo que hizo Eva. Esto fue lo que hizo Adán. Cuando Dios le pide cuentas por haber hecho lo malo, por haber desobedecido y haber comido del fruto, automáticamente el hombre culpa a Dios diciéndole, la mujer que me diste. Primero hace a Dios responsable de su pecado y segundo, hace también a la mujer responsable. Cuando Dios pide cuentas a la mujer, le dice, la serpiente me tentó y yo caí. Ninguno de los dos quiso reconocer su falta, sino que más bien pretendieron justificar cargando la culpa a otros. Eso es lo mismo que hacemos usted y yo con mucha regularidad. Le echamos la culpa del pecado a las circunstancias, a las personas, a los momentos que vivimos y en algunas ocasiones e incluso a Dios, cuando pretendemos decir, Dios me permitió estar aquí y permitió esto por algún propósito. Es cierto que Dios, con respecto al pecado, obra permisivamente, pero no por eso Dios es quien nos tienta para que pequemos, porque Dios no tienta a nadie. De hecho, en el día del juicio, muchos se llevarán muchas sorpresas cuando digan, es que el diablo me tentó, y tratarán de culpar al diablo, y me imagino al diablo diciendo, yo no tuve nada que ver con su pecado. Porque la Biblia enseña que el pecado resulta de ceder a los malos deseos. De hecho, el pecado comienza en nosotros mismos. Nosotros somos entonces responsables de nuestros deseos pecaminosos y también de nuestros actos pecaminosos. Es importante conocer esto para no dejarnos engañar. Es importante conocer esto si queremos tener victoria sobre el pecado. Es importante conocer esto para vivir para gloria de Dios, venciendo el pecado, derrotando el pecado, andando en el Espíritu, andando en novedad de vida. Es necesario conocer esto para llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Es necesario conocer esto para ser santos así como Dios es santo. Mire lo que nos dice Santiago. En el capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Examinemos este texto
con cuidado. Cuando analizamos el contexto, está enmarcado dentro del tema de aprender a soportar las pruebas. Y el apóstol y Santiago comienza diciendo que es bienaventurado, o sea, es dichoso, es feliz. Y esta es la misma expresión que encontramos en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, etcétera, etcétera. Es las mismas palabras que vemos en el Sermón del Monte cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, pues está declarando en qué consiste la felicidad del creyente, en qué consiste el ser bienaventurado como creyente. Es bienaventurado el varón, o sea, y esto no es que excluya a la mujer, es un término genérico, se está refiriendo a cualquier creyente. Es bienaventurado el creyente que soporta la tentación. Y esto es muy interesante, soporta, aguanta, resiste la tentación. Esto nos indica que toda tentación con la asistencia del Espíritu Santo de Dios, con los recursos de Dios, la oración, el estudio, la meditación de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, es perfectamente soportable. Ninguno puede decir yo sucumbí ante el pecado porque no resistí. Porque la Biblia dice que Dios no permite que seamos probados más allá de lo que no seamos capaces de soportar. Quiere decir que somos tentados hasta cierto nivel y ese nivel siempre está en armonía con nuestra capacidad de soportar. Entonces, si yo soy tentado de una manera extremadamente fuerte, quiere decir que Dios me ha dado la fuerza y la capacidad para ser más fuerte que esa tentación. Esto indica que ninguno de nosotros puede justificarse ante Dios diciendo cedí porque no soporté, porque no resistí. Porque Dios te va a decir, yo te dije que tú no ibas a ser tentado más de lo que no seas capaz de soportar. Quiere decir que si fuiste tentado de esa manera es porque tú podías vencer esa tentación. Y la Biblia habla de soportar la tentación. Dios nos da los recursos para soportar la tentación, nos da el poder y nos da la fuerza. Somos nosotros los que cuando abandonamos los recursos de Dios, la fuerza de Dios y la sustituimos por otra cosa o simplemente no la sustituimos por nada y los que terminamos sucumbiendo ante la tentación. Por tanto, ninguno puede decir tengo una justificación por haber pecado y es la tentación fue más grande que yo. No, no existe ninguna tentación más grande que tú. Porque ningún mandamiento de Dios es gravoso, todos se pueden cumplir y ninguna tentación va más allá de lo que tú no puedas soportar. La Biblia dice que es bienaventurado el que soporta la tentación. Quiere decir que cuando eres tentado, tú tienes el deber, la responsabilidad y la obligación ante Dios de soportar la tentación, haciendo uso de los recursos que Dios te ha provisto, incluso algunos de ellos géneros demoníacos, dice que no salen sino es con ayuno y con oración. Ahora dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Y por qué es dichoso? ¿Por qué es feliz? ¿Por qué es bienaventurado el creyente que soporta la tentación? Porque cuando haya resistido, y aquí está muy claro lo que dice la Biblia, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. ¿Se da cuenta usted que vale la pena soportar la tentación? ¿Se da cuenta que hay bendición cuando usted y yo soportamos la tentación? Ahora, ¿sabe cuándo usted y yo vamos a poder soportar la tentación? Cuando usted y yo somos personas que se han propuesto en su corazón vivir para honrar a Dios. Cuando usted y yo somos personas que se han propuesto en su corazón velar y orar para no entrar en tentación. Cuando usted y yo somos personas que dedicamos tiempo a Dios, pasando tiempo con Dios a través de la meditación, el estudio de la Biblia y la oración. Cuando abandonamos estas cosas es cuando nos volvemos vulnerables y no soportamos. Pruebas van a venir a tu vida todos los días. Tentaciones van a venir a tu vida todos los días. Por tanto, eso significa que usted es llamado a velar todos los días, a orar todos los días, a meditar en la Escritura todos los días y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios buscar soportar y resistir todos los días. Por eso la Biblia ilustra el camino de la fe como un camino angosto,
Por eso Jesucristo dijo que a través de muchas pruebas entraríamos en el reino de los cielos. Pero lo cierto es que cuando usted y yo hacemos uso de los recursos de Dios y somos capaces de resistir y de soportar y de vencer, la Biblia dice, y esto es una promesa, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En otras palabras, ninguna tentación lo va a poder destruir. Si el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte y usted vence la tentación, que es la seducción para que usted peque, entonces usted al vencer la tentación, usted está venciendo la muerte. Por eso dice la Biblia que recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido para los que le aman. Acto seguido es cuando Santiago dice, cuando alguno es tentado, o sea, cuando alguno es puesto en estado de tentación, o sea, recuerde que tentación es la seducción para cometer pecado, no diga que es tentado de parte de Dios. No. Dios nos prueba de manera permisiva, permite la prueba, pero no es Dios directamente quien nos tenta, porque Dios no nos puede tentar para que intencionalmente pequemos contra Él. No digas que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y acto seguido es cuando entonces Santiago define de dónde viene la tentación, de dónde viene el pecado y por qué terminamos pecando. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Examinemos esto ahora con cuidado. Primero, es una realidad que cada uno, cada creyente, es tentado. Ninguno estamos exentos de tentación. Pero ¿cuándo somos tentados? Cuando de su propia concupiscencia, en otras palabras, cuando de su propio deseo, porque la palabra concupiscencia significa precisamente codiciar, desear, deseo, pasión, viene de la palabra griega epidexumía, que significa codiciar, desear. O sea, que Santiago está diciendo, cuando cada uno de su propia codicia, de su propio deseo, es atraído. ¿Atraído por qué? Por su deseo, por su voluntad, por lo que hay en su corazón, por su pecado. Y es un contraste con el deseo del espíritu. Porque es que el deseo del espíritu es contra el de la carne, dice el libro de Gálatas. Y ahora Santiago está diciendo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando su propio deseo es atraído. Quiere decir que nosotros entramos en estado de tentación cuando nosotros empezamos a desplazar a Cristo del trono de nuestro corazón y comenzamos a ceder a ciertas cosas en nuestra vida para no hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros dejamos de ser llenos del Espíritu Santo, llenura del Espíritu es estar bajo el control del Espíritu Santo, es vivir de tal manera que Él sea quien domine todo lo que hay en mí. Por eso es que Jesucristo decía, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, porque implica negar sus propios deseos, su propia concupiscencia, su propia pecaminosidad y atreverse a andar en Jesucristo bajo la dirección de Cristo, en la voluntad de Cristo, conforme a la palabra de Cristo, en obediencia a Cristo. Quiere decir que cuando yo descarto a Jesucristo, su voluntad, su palabra, sus mandamientos, es ahí donde entonces yo dejo de estar bajo el control del Espíritu Santo de Dios y es cuando entonces ya no quiero seguir la voluntad de Dios, sino la propia. Y es cuando entonces comienzo a desplazar la voluntad de Dios por la mía. Y es cuando empiezo a desplazar a Cristo del centro para ponerme a mí mismo. En vez de negarme a mí mismo, ser capaz de tomar mi cruz e ir en pos de Jesús. Por tanto, ninguno de nosotros puede decir, el diablo puede decir,
Dios me tentó. No, la realidad es esta. Seamos sinceros con nosotros mismos, y es lo que Santiago quiere que nosotros veamos y que aprendamos a identificar y que nos confrontemos con nosotros mismos. Usted es seducido, usted es tentado cuando usted comienza a buscar hacer sus deseos propios. Entonces, cuando usted empieza a buscar los deseos propios, su concupiscencia, y empieza a ser atraído, dice Santiago, que entonces la concupiscencia, o sea, tus deseos, después que ha concebido, en otras palabras, cuando sales embarazado de tu deseo, porque ya está ahí adentro, porque ya hizo asentamiento en ti, ya creció dentro de ti, ya se formó dentro de ti, entonces es cuando Él da a luz al pecado. Y el pecado, al ser consumado, da a luz la muerte. ¿Se da cuenta usted entonces, mis amados hermanos, que el pecado sale de nosotros, se practica por nosotros? Entonces la manera de vencer al pecado, la manera de mortificar al pecado, para andar en novedad de vida, para crecer, etcétera, es cambiando, primero adoptando una actitud de discípulo, una actitud de renuncia a mis deseos, de renuncia aún a mí mismo. Es adoptando el principio de ser capaz de tomar mi sufrimiento, mi cruz, mis padecimientos, e ir incondicionalmente en pos de Jesucristo, abandonándolo todo y abandonándome a su merced, a su consejo y a su dirección. Por eso Jesús dijo que el que no haga esto no puede ser su discípulo, porque el que es discípulo de Cristo, la voluntad de Cristo hace. El que es discípulo de Cristo no va a seguir los deseos de su concupiscencia ni de su carne, sino del Señor. Amados hermanos, por eso nosotros hemos de mortificar nuestros deseos, nuestra concupiscencia, y batallar contra ellos, y velar y orar para evitar ser atraídos, para evitar ser seducidos por nuestros deseos. Por eso nosotros debemos doblegar nuestros deseos a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo? Y usted dirá, pero vuelve este hombre a hablar de lo mismo. Sí, lo voy a repetir una y otra vez, y 1000 veces si es necesario repetirlo. Todo esto se logra tan solo cuando usted toma la determinación de negarse a sí mismo, decide honrar en todas las cosas a Jesucristo y desarrolla las disciplinas espirituales correctas para crecimiento, para maduración. Porque ya vimos en otros pasajes que las tentaciones y los deseos pecaminosos solo se vencen cuando uno vela y ora. Cuando uno no vela y ora, uno entra en tentación. Cuando uno no vela y ora y no le dice, Dios, líbrame de todo mal, no me dejes caer en la tentación, uno termina sucumbiendo ante la tentación. Por tanto, esta batalla espiritual se puede lograr, la victoria en esta batalla se logra solamente de rodillas. Y esto es importante, tu corazón, tu carne siempre te va a tratar de atraer y de seducir, pero ahí donde usted tiene que mortificar su corazón y su carne y rendirlo a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que el pecado, para que la concupiscencia no conciba en tu vida, y para que el pecado no venga a ser una realidad en ti, y para que el pecado no sea consumado para muerte, sino para que seas hallado en obediencia para vida, en obediencia para santidad, en obediencia para bendición. Así que esto debe de hacernos pensar y pensar mucho, mis amados hermanos en el Señor, porque el pecado resulta de ceder a los malos deseos. Quiere decir que los malos deseos deben de estar controlados. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículos del 13 al 14, además como de día, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es muy interesante, fíjese. Él dice, andemos, y habla en primera persona del plural. Todos los creyentes debemos de andar de la manera que él va a describir. Quiere decir que esto no es una opción para unos pocos, no es un mandato para unos pocos, es una verdad dogmática para todo creyente. Todo creyente debe de andar
como de día. ¿A qué se refiere la Biblia como de día? Se refiere a como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas, como hijos de Dios, a personas que son luz del mundo y sal de la tierra, a personas que son del reino, a ovejas de Cristo que se conforman a la voluntad de Cristo y que hacen la voluntad de Jesucristo. ¿Cómo debemos de andar? Como de día, honestamente. Honestamente, ¿para con quién? Para con Dios y para con nosotros mismos. Primero, porque estamos en la presencia de Dios. Segundo, porque hemos con honestidad entendido que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Jesucristo. Que honestamente, en el sentido de que entendemos de que soy vulnerable al pecado y que peco y que no es lo que Dios quiere y por tanto debo de batallar contra el pecado y procurar hacer la voluntad de Cristo. Concentrado en esta batalla espiritual y en esta acción espiritual y no en el resto de las cosas. Y debo de andar con honestidad en santidad de vida ante Dios, desechando todo aquello que no trae gloria y honra al nombre de Jesucristo, todo aquello que no es parte de la voluntad de Jesucristo y que no tienen que ver con Jesucristo. Por eso dice, e implica el desechar aquellas cosas que no pueden ser parte de tu vida y de mi vida como cristiano. En este caso, la glotonería, las borracheras, la lujuria, la lascivia, no en contiendas, envidias. Si se da cuenta, cada una de estas cosas son pecados. Podríamos entonces resumir lo siguiente: el Hijo de Dios que anda como de día, anda honestamente ante el Señor su Dios y no anda en ninguna clase de pecado. Quiere decir que usted y yo tenemos que aprender a identificar en nuestras propias vidas cuáles son aquellas cosas que nos seducen, que nos atraen y a las cuales somos más sensibles y vulnerables, y empezar con la ayuda de Dios a batallar contra ellas, porque nos hemos propuesto negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguir a Jesucristo, porque esa es la manera de darle gloria y honra verdaderamente a su nombre. Porque ese es el estilo de vida que Él demanda de nosotros. Note cómo Él dice, andemos. Implica cómo debe de ser nuestro caminar como hijos de Dios, nuestro caminar como cristianos. Y somos llamados a deshacernos de estas cosas, sin embargo, invitados a vestirnos del Señor Jesucristo, de ese Cristo que es santo, 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 de ese Cristo que es glorioso, de ese Cristo que no cometió pecado, de ese Cristo que se convierte en la norma y el estándar a buscar, porque dice la Biblia hasta que lleguemos a la estatura de la medida y la plenitud de Cristo. Y la manera en que nosotros podemos andar así es precisamente no proveyendo para los deseos de la carne. En otras palabras, no dándole a mi ser lo que mi ser me pide, no dándole a mi corazón lo que mi corazón me pide, no dándole a mi persona lo que mi persona me pide. Y esto es importante, porque recuerde que los designios, intenciones y pensamientos del hombre natural en su condición de pecador son solo de continuo al mal y al pecado. Quiere decir que mi corazón y mi persona siempre me va a pedir pecar contra Dios. Por tanto, yo tengo que ser hallado en mi caminar, en un proveer para Jesucristo en novedad de vida y no proveer para los deseos de la carne. Esto es como podríamos hablar en términos de dietéticos. No alimentes lo que no necesita ser alimentado. En otras palabras, no alimentes la carne, alimenta el espíritu. No le des los gustos a la carne, dale los gustos al espíritu. Y esto se logra cuando vivimos bajo la llenura del Espíritu Santo. Quiere decir que usted debe de estudiar cómo ser lleno del Espíritu Santo y procurar ser lleno del Espíritu Santo y vivir bajo el dominio y el control del Espíritu Santo de Dios, no proveyendo para los deseos en la carne. La Biblia es muy clara. Quiere decir que si Dios nos indica que este es el camino a seguir y yo vivo para proveer para estos deseos, yo estoy entrando en conflicto con la voluntad de Dios y por tanto no estoy obedeciendo ni haciendo aquello que el Señor nuestro Dios manda y pide de ti y pide de mí.
En Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y esto es interesante porque se lo está diciendo a creyentes y está dejando en claro que a veces entre los creyentes hay guerra, que entre los creyentes a veces hay pleitos y que a veces los creyentes están en guerra con otros creyentes y en pleitos con otros creyentes. Los creyentes a veces están en guerra y en pleitos con sus semejantes o con el vecino o con quien sea. Pero en este caso está en el contexto de la vida de la fe. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Y Pablo, y en este caso Santiago, el autor de esta epístola, está haciendo uso de la retórica para que el creyente se responda, ¿no es de vuestras pasiones las cuales estaban en vuestros miembros? En otras palabras, él está dejando claro que las guerras y los pleitos vienen cuando el creyente se deja seducir y atraer de sus pasiones y no de la voluntad de Dios. Y aquí la palabra pasiones viene del griego handano, que significa deseo, pasión, placer, deleite, delicia, que es muy parecida a concupiscencia. No es igual, pero es muy parecida. Entonces, los actos pecaminosos del hombre proceden precisamente del hombre mismo. Esto es una verdad que no podemos eludir. Por eso es importante, vuelvo y repito, vivir bajo el dominio y el control del Espíritu Santo de Dios. En Judas 16 dice la Biblia, estos son murmuradores, querellosos, y está hablando de los falsos maestros, de los falsos creyentes, andan según sus propios deseos. O sea que andar según el propio deseo, según la propia concupiscencia, es una característica de un no creyente o de un falso creyente. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, las cosas de Dios busca. El que es de Dios, la voluntad de Dios hace. El que es de Dios, habla las cosas de Dios. El que es de Dios se siente seducido y atraído también, pero no se conforma con su deseo porque entiende que esto no honra a Jesucristo y por tanto en oración, ayuno y meditación de la palabra se atreve a enfrentar su deseo, a doblegarlo, ponerlo bajo el dominio de Dios y por tanto terminar haciendo lo que Dios quiere y no lo que su deseo quiere. Entonces hemos visto que el pecado resulta de ceder a los malos deseos. Lo segundo que vamos a ver en la Biblia o que vemos en la Biblia es que el pecado resulta del deseo humano de ser como Dios. Sí, ser como Dios. Es de hecho el mismo deseo que tuvo el demonio. Es el deseo que le llevó a caer y a ser expulsado de la presencia de Dios y a convertirse en demonio. Es el mismo con el que tentó a Eva cuando le dijo, seréis como Dios. Y es el mismo que muchas veces pone en el corazón del hombre e incluso de los creyentes. En el sentido, no porque el creyente quiera hacerse Dios a sí mismo, porque sabe que eso es inadmisible, sino en el sentido de que involuntariamente, por causa de que ha sucumbido ante el deseo de su carne, termina pensando ser como Dios, en el sentido de que quiere ser sabio como Dios, o justo como Dios, o juzgar como Dios. Fíjese. Dice Génesis 3.5, que aquí está la génesis de todo, el origen, valga la redundancia. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, esto es con lo que Satanás tienta a Eva, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Evidentemente, después de oír esto, la mujer ve que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Esta frase indica que Eva llegó a considerar que el árbol era codiciable para alcanzar la idea de ser como Dios, deificarse a sí mismo. Es con estos mismos criterios que el maligno nos trata de seducir y tentar. Fíjese, esta es la realidad de lo que vivimos y experimentamos y es el resultado del pecado. Tanto así que los hombres más inescrupulosos de la vida que hemos visto a lo largo de la historia son personas que han querido ser como Dios
o se han comportado como si fueran Dios. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, hablando de uno de los reyes de la antigüedad, y algunos comentaristas indican que al mismo tiempo está describiendo lo ocurrido con Satanás, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Muchos ven aquí al maligno, independientemente de que el pasaje está hablando contra el rey de Babilonia, porque Jehová tendrá piedad de Jacob, todavía escogerá Israel, y está en el contexto del rey de Babilonia, cuando dice: descendió el Señor tu soberbia, el sonido de tus arpas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que también puede describir lo ocurrido con el maligno, porque es la tentación que vemos que la serpiente hace luego a Eva. Dice: caíste del cielo, mostrando que lo que viene a continuación redunda en caída. Quiere decir que cuando el hombre quiere hacerse como Dios, el hombre cae. Cuando el hombre desecha a Dios, de alguna manera se quiere hacer como Dios, y por eso queda bajo juicio. Dice: oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Mire esto: en lo alto, junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré. Todo esto lo está diciendo. Y seré semejante al Altísimo. ¿Se da cuenta de cómo el pecado resulta del deseo humano de ser como Dios? ¿Cuántas veces en la vida nosotros hemos pretendido crecer o alcanzar grandes cosas por nosotros mismos, independientes de Dios, como si no necesitáramos a Dios? De hecho, terminamos negando la persona de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho: subiré? ¿Cuántas veces con nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nos hemos pretendido poner en lo alto? ¿Cuántas veces con nuestras acciones hemos despojado a Cristo y de alguna manera terminamos diciendo: levantaré mi trono? Porque pensamos que somos nosotros los que tenemos el derecho de reinar y de gobernar, primero en nuestra vida y después en la vida de otros. Y esto es muy importante, porque esto de alguna manera es una actitud que, sin darnos cuenta, nos está llevando a pretender ser como Dios o ser Dios, y por ende nos conduce al pecado. ¿Cuántas veces tú mismo has querido imponer tu voluntad a tu vida desechando lo de Cristo? ¿Cuántas veces tú has sabido lo que Dios quiere, pide, exige, demanda y espera de ti, y aún así tú sigues dándole el control de todo a tu persona, poniéndote tú mismo en el trono de tu corazón? ¿Cuántas veces las iglesias han desechado la voluntad de Dios, el consejo de Dios, y desplazado a Cristo del centro de su congregación, del trono que le pertenece exclusivamente a Él? Y si quiere, léase las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis, para adoptar doctrinas, costumbres y prácticas que son el resultado del invento humano, como si el hombre estuviera a lo alto, junto a la estrella de Dios, en el cielo de Dios, con el mismo poder y autoridad de Dios, como para legislar nuevas reglas, aun cuando éstas sean contrarias a la Escritura. Esto es muy peligroso. No nos extraña que muchas iglesias han devenido en sinagogas de Satanás, porque han abandonado el principio de que la Escritura es el rector de la congregación. ¿No hemos visto acaso en nuestros tiempos cómo iglesias se han congregado y han decidido aprobar leyes contrarias a la Escritura y prácticas contrarias a la Escritura, desplazando a Cristo de su papel legislador como rey de la iglesia, como cabeza de la iglesia? Claro, esto ocurre a nivel de iglesia y de sociedad, porque primero ocurrió a nivel de individuo, en el corazón. Si Cristo no gobierna tu corazón, sino que tú te has levantado sobre la voluntad de Cristo, tú eres de los que dice este pasaje de la Biblia. Estos son de los que dicen: en el monte del testimonio me sentaré. ¿Cuál era el monte del testimonio?
el Sinaí, el lugar donde Dios dio sus leyes. En otras palabras, me sentaré en el lugar de Dios como si fuera Dios para dar leyes como Dios y establecer reglas como si fuera Dios. Y ninguno de nosotros tiene ese derecho ni esa autoridad. Por eso Jesucristo que se niégate a ti mismo. Por eso Jesucristo dijo, por eso Jesucristo rechazó las tradiciones de los hombres. Por eso Jesucristo hacía un énfasis en la Escritura y todos los apóstoles. Por eso Jesucristo llamó a los fariseos hipócritas. Porque es inadmisible que el hombre establezca sus propias reglas. Porque el hombre, sabiéndose pecador y entendiendo de que a sí mismo no se puede guiar, sino que depende íntegramente de Dios y de la iluminación que viene por medio de su palabra, que es la lumbrera al camino, es que el hombre puede andar. Por eso el hombre tiene que desechar todo criterio propio y adoptarlo de Jesucristo. Por eso él dijo en Juan que el que es de él escucha su voz y le sigue. Por eso él dijo que sus ovejas hacen su voluntad. Por eso él dijo de los fariseos, ustedes no son de este redil, porque ustedes las cosas de los hombres quieren hacer. El que es de Dios no se levanta como si fuera Dios, estableciendo reglas como si fuera Dios. El que es de Dios reconoce la palabra dada por Dios. La revelación de Dios se somete a ella y la adopta como suya, aunque esto implique anular su criterio propio. Y alguno podrá decir, pero pastor, ¿usted está hablando de anular el criterio propio? Sí, estoy hablando de eso porque es lo que enseña la Biblia. Enseña a negarte a ti mismo. Enseña que tu pensamiento ya no sea el tuyo, sino el de Dios. Renovado en la forma de pensar, en vuestro entendimiento, dice la Biblia. Cuidado. Hay hombres que hoy en día se enaltecen a sí mismos, pretenden subir a las alturas de las nubes y pretenden ser semejantes al Altísimo. Esto lo estamos viendo en todos estos hombres que pretenden gobernar a Dios y darle órdenes a Dios cuando hablan de decreto y de pronunciación de palabras y cosas por el estilo, y no se someten a la voluntad soberana de Dios. Esto lo vemos en todas estas personas que con arrogancia pretenden darle órdenes a Dios, incluso asemejarse a Dios. O para que usted tenga idea de lo que estoy hablando, y búsquelo en YouTube, porque ahí está. Todos hemos visto en las noticias lo que ha ocurrido con el supuesto apóstol de la secta La Luz del Mundo. Cómo está en estos momentos en tribunales por un sinnúmero de crímenes. Pero es interesante que si usted busca en YouTube, va a ver cómo uno de sus seguidores habla de este hombre y aplica a este hombre el texto de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Y habla del apóstol de la luz como si fuera Dios con nosotros. Y este hombre en ningún momento confronta esto ni dice, espérese un momento, yo no soy Dios. Y son gente que tratan de hacerse semejante al Altísimo. Y alguno dirá, bueno, pero ese es él, no soy yo. Pero es que lo cierto es que cuando usted y yo desplazamos a Cristo y pretendemos ocupar el lugar de Cristo y hacer nuestra voluntad, estamos tratando de ser semejante al Altísimo también. Por eso no podemos dejarnos seducir por el pecado, sino que debemos de vivir bajo el control de la voluntad divina. Mire cuán peligroso es todo esto. Mire cuán en serio debe tomarse el creyente el hecho de negarse a sí mismo y vivir para Cristo y batallar contra el pecado. En Ezequiel 28, versículo 2, vemos un caso muy parecido. Si usted analiza el contexto, se podrá dar cuenta que es bajo otro gobernante y puede aplicar a Satanás y a nuestra vida. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto está en Ezequiel 28, 2. Diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Preste especial atención. Lo que viene a continuación viene porque el corazón del príncipe de Tiro se había enaltecido. Quiere decir que si, y esto está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es aplicable a todo creyente y a toda persona que entre en relación con Dios. Quiere decir que si usted como creyente desarrolla un corazón enaltecido,
porque no enaltece a Dios, sino que se enaltece a usted mismo, sucumbiendo a la tentación y al pecado, esto aplica a tu vida. Dijiste, yo soy un Dios. Cuidado, porque quizás no lo digamos literalmente, pero en la forma de actuar lo pronunciemos. Dice, en el trono de Dios estoy y sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Se da cuenta que el hombre a causa del pecado puede llegar a pensar y puede con sus actitudes poner su corazón como si fuera el corazón de Dios? Esto debe hacernos pensar, hermanos. El pecado no es un juego. Y es lamentable cómo los creyentes hoy jugamos tan fácil con el pecado y le hacemos gracia al pecado. No confrontamos el pecado, no batallamos contra el pecado, no procuramos evitar el pecado, abandonar el pecado. No en balde las condiciones espirituales de los creyentes y de las iglesias están, porque es que no han sopesado lo que es el pecado, cómo opera el pecado, cómo trabaja el pecado y las consecuencias del pecado. No se lo han tomado en serio. De hecho, yo creo que la centralidad de la vida cristiana, al ser que vivimos para honrar a Dios y el pecado me lleva a deshonrar a Dios, quiero decir que creo que una de las cosas en las cuales más debemos ocuparnos es precisamente en batallar contra el pecado, evitar el pecado, luchar contra el pecado y erradicar de nuestro corazón el pecado. La vida cristiana entonces no puede ser tomada a la ligera, el pecado no puede ser tomado a la ligera. Es tiempo de despertar, es tiempo de buscar una auténtica y genuina santidad de vida. Que santidad de vida no es experimentar cierto gozo, ciertas experiencias sobrenaturales, etcétera, etcétera. No. Santidad de vida implica luchar contra el pecado, batallar contra el pecado, darle muerte al pecado, evitar el pecado, honrar a Jesucristo sobre todas las cosas, en todo lo que pienso, hago y actúo, en cómo oro, en cómo vivo, cómo adoro, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos la manifestación del pecado y el mundo llenando cada área de la vida de nosotros como creyentes y como iglesia, lamentablemente. El mundo se ha filtrado en nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, de predicar, de enseñar, de adorar, de cantar alabanzas. En vez de la iglesia conformarse a Jesucristo, nos hemos querido asemejar al mundo bajo el falso concepto de que tengo que hacerme como ellos para ganarlos a ellos. Es una mala aplicación de un texto de la Biblia. No, porque la Biblia me manda a ser luz, no tinieblas. La Biblia me manda a guardarme del mundo y apartarme de las cosas del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por tanto, cuando veo el Antiguo Testamento y lo puedo aplicar al Nuevo Testamento, mi relación con Dios, mi adoración a Dios tiene que marcar una diferencia a lo mundano y entender que todo cuanto vivo y hago es para gloria del Señor mi Dios y no para satisfacciones personales. Miren cuán peligroso es esto. Miren cómo el cristianismo hoy se está guiando no por la búsqueda de la santidad, sino por la búsqueda del gusto personal, de la concupiscencia propia, que nosotros hemos clasificado a los predicadores como este me gusta o aquel no me gusta. Y cuando preguntamos qué es lo que te gusta o no te gusta, resulta que no es el contenido de lo predicado, sino el cómo se predica el contenido. Este es más efusivo, este es más calmado, este es más carismático, este no es tan carismático, este es más sonriente, este es más serio. Y hemos clasificado a los predicadores y la predicación misma, no basado en lo que se dice y en la autoridad de la Escritura y la sanidad del mensaje, sino en el gusto personal. Cuidado, eso es muy peligroso. Lo mismo está ocurriendo con la alabanza. Exactamente lo mismo. Si me gustó, no me gustó. Si me divirtió, no me divirtió. Si sentí o no sentí. Y estamos desvirtuando una realidad. Cuidado, porque cuando yo
voy a alabar a Dios o a adorar a Dios y lo hago pensando en el gusto que me satisface, en mi deseo, en lo que me agradó o no me agradó, yo entonces no estoy ofreciendo adoración a Dios, sino que estoy buscando satisfacer mi gusto personal y por tanto me estoy haciendo como Dios y buscando mi propia adoración. La adoración se ofrece a Dios, la alabanza se ofrece a Dios. Por tanto, los gustos personales del individuo quedan relegados a un segundo plano. Y yo no estoy hablando de estilos de música, estoy hablando de actitudes del corazón. Actitudes del corazón del adorador, del corazón del creyente, del corazón del que viene a escuchar la palabra de Dios. Cuando voy a oír un mensaje, una predicación, no tengo que valorar el cómo se expone, sino el mensaje en sí a la luz de la Biblia. Puede ser que haya un predicador que sea, vamos a decir este término, extremadamente pasivo y sin embargo muy sustancioso lo que se dice. Hay predicadores más cultos que otros. Hay predicadores más preparados que otros. El mismo apóstol Pedro dice que Pablo hablaba de manera que a veces generaba que la gente pervirtiera sus palabras, y él reconoce que era un hombre muy culto. Sin embargo, no vemos a Pablo diciendo Pedro era un inservible o un hombre tosco. A donde quiero llegar es al punto de que toda persona, independientemente de su temperamento, carácter, preparación, que ha sido llamada por Dios y es capacitada por Dios y es un buen siervo de Dios y se ajusta a lo establecido en la palabra de Dios, el tal puede traer palabra de Dios para edificación de nuestra vida. Por tanto, yo he de escucharlo, juzgando todo a la luz de la Escritura. ¿Se da cuenta donde yo quiero llegar? A que el móvil por lo cual yo escucho o no escucho no es por la personalidad o el gusto personal, sino por la calidad, por la centralidad, por lo bíblico del mensaje. Todo esto lo estamos inundando. Yo me he encontrado a creyentes diciendo, no sentí nada en el culto hoy. Hermanos, es que al culto no se viene para sentir algo. No sentí la presencia de Dios. Y la gente han confundido la presencia de Dios con emocionalismo, con llorar o un estado de éxtasis o quebrantamiento, vamos a decir. La Biblia no anula las emociones y puede haber lloro y quebrantamiento y un estado de gozo extraordinario, pero el hecho de que estas cosas no estén presentes en tu vida en determinado momento del culto no significa de que la presencia de Dios no estaba, porque donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor está el Señor. La presencia de Dios está por promesa divina, y más cuando Dios lo llena todo en todo. No se puede juzgar en base a sentimientos extrasensoriales. Cuidado, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Esos son puntos que debemos de considerar en la vida. Si queremos experimentar verdadera transformación. Si queremos vivir para honrar a Dios en todas las cosas. Y todos esos pensamientos y toda esa mundanalidad se ha filtrado en la mente de los creyentes. Y con liviandad se han atrevido a juzgar las cosas santas y prudentes. Recuerdo en una ocasión, cuando era pastor en la iglesia de Las Vegas, allá cantábamos con órgano y puros himnos. Y llegó alguien que después salió haciendo una burla del culto, diciendo que en nuestro culto parecía que habías entrado al castillo del conde Drácula con esa música tan tétrica. Simplemente porque habíamos cantado santo, santo, santo con órgano de una manera muy reverente. ¿Cómo se le ocurre a semejantes personas comparar con algo diabólico una música que fue ofrecida a Dios y que declara la santidad de Dios? Esto debe hacernos pensar. Nuestra música, nuestra alabanza, nuestra educación, nuestra enseñanza, nuestra evangelización, nuestros ministerios, todo tiene que ser para gloria de Dios y debe de ser
descartado y quitado de mí el gusto, el deseo y mi voluntad. De lo contrario, no estoy obrando como Dios manda. El pecado resulta cuando el cuerpo se pone a disposición del pecado. En Romanos 6:13 dice la Biblia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. O sea que la Biblia manda a que nuestros miembros no sean presentados, porque lo cierto es que fácilmente podemos entregarnos como instrumento de iniquidad, sino dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre muertos. Se da cuenta que nuevamente el apóstol Pablo hace énfasis en concentrar toda nuestra atención en presentarnos para Dios y no para el pecado, porque lo cierto es que el pecado está en nosotros y nos va a pedir pecar. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Quiere decir que yo debo de velar y mirar hacia mí mismo y examinar si estoy siendo instrumento de justicia o instrumento del pecado. Y si descubro que he sido instrumento del pecado, pedirle perdón a Dios, identificar en la manera que he fallado y empezar a trabajar espiritualmente para transformar mi vida, comenzando con un arrepentimiento. Y segundo, empezando a suplantar lo pecaminoso por las cosas que son justas y que son santas. Todos nosotros estamos aquí y podemos caer en estas cosas y con facilidad caemos. Quiere decir que todos nosotros tenemos la responsabilidad de continuamente examinar nuestra vida ante los ojos del Señor nuestro Dios. Jesucristo dijo en Mateo 5:29 en el Sermón del Monte, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Note que eres tú el que tienes que sacarlo. El principio bíblico aquí es este. Aquello que te haga pecar, sácalo de ti. Aquello que es pecaminoso, sácalo de ti. Porque esto es bueno y es conveniente. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice, córtala. Échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En otras palabras, todo acto pecaminoso de tu vida debe de ser sacado de tu vida, de tu corazón, de tu mente, de tu entorno. Todo acto pecaminoso debe de ser cortado radicalmente de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tu entorno. En otras palabras, la Biblia nos llama a romper con todo ambiente de pecado. La Biblia nos manda a tomar acción en contra del pecado. La Biblia nos manda a trabajar contra la naturaleza pecaminosa. La Biblia nos manda a sacar. Fíjese, Jesucristo quitó la culpa del pecado. La presencia del pecado solo va a ser quitada cuando entremos en el reino de los cielos. Quiere decir que en tanto y en cuanto estemos aquí y vayamos rumbo a la patria celestial, usted y yo tenemos que ser hallados ante la presencia de Dios corriendo legítimamente, sacando y cortando el pecado de nuestras vidas. Si usted no lo saca, es como cuando usted tiene un tumor canceroso, que sacándolo puede ser curado la totalidad de su cuerpo. Si usted no lo saca, usted termina muriendo. Si usted no lo corta, usted termina muriendo. Y uno va al doctor y uno se lo saca. O la muela que se infecta y ya se pudre. Y si usted no lo saca de usted, puede coger una sepsis generalizada en todo el cuerpo y morir. Bueno, pues la Biblia habla en estos términos con respecto al pecado. Y aquí lo habla en particular el ojo y la mano, pero es una aplicación a todo. Hermanos, para poder sacar y cortar hay que identificar. Para poder identificar hay que tener discernimiento. Y el discernimiento viene de Dios y se obtiene cuando se ora. Cuando usted con sinceridad viene ante el trono de la gracia y le dice a Dios, Dios, revélame, muéstrame en qué áreas te estoy fallando. Porque yo no quiero fallarte, porque me he propuesto vivir para la gloria de tu nombre. Y quiero sacar de mí esto. Quiero cortar con esto. Y una vez identificado, entonces implica tomar decisiones concretas para cortar el pecado de la vida. De lo contrario, seguirá exactamente igual, rumbo
al infierno, porque la Biblia dice que el que no lo saca y lo echa de sí, todo tu cuerpo será echado al infierno. Que si no lo cortas y lo echas de ti, quiere decir que el pecado debe ser cortado y echado fuera de ti, que no tenga nada que ver contigo, tu cuerpo será echado al infierno. Esto suena duro y suena fuerte, pero es la realidad. ¿Se da cuenta que tenemos tanto con lo que batallar? Qué distinta sería nuestra vida, la vida de nuestras iglesias, si cada creyente se tomara en serio el sacar y el cortar el pecado de sus vidas. Cada uno de nosotros es pecador. Cada uno de nosotros le falla. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que ser hallado en esta lucha, mis hermanos. Cada uno, sin excepciones. Jesús dijo en Mateo 28, versículos 8 y 9, por tanto, si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, aquí tenemos este principio, córtalo, échalo de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Tenemos este principio repetido. Lo vimos en Mateo 5 y lo vemos ahora en Mateo 18. 2 veces Jesús en este evangelio habla del mismo tema. Quiere decir que es algo importante. Quiere decir que era algo que continuamente tenía que ser enseñado. Es algo que debemos repetir y recordar continuamente porque es algo a lo cual todos nosotros somos vulnerables. Amado hermano, la Biblia también enseña que el pecado resulta de la influencia de otros. Por eso uno tiene que aprender a dejarse influenciar exclusivamente de Cristo y no de otros. Y debe de aprender a seleccionar con quién se relaciona, aún dentro del marco de la fe. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 5:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que hay que tener cuidado con lo que conversamos y con quién conversamos. Porque determinadas conversaciones, determinados temas y determinadas personas al conversar aún dentro del marco de la fe pueden terminar corrompiéndome mis buenas costumbres. Eso quiere decir que tenemos que aprender a vivir, aprender lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando conocemos lo que enseña la palabra de Dios y alguien viene con una conversación que es propensa a corromperme o que simplemente no edifica ni obra conforme a la voluntad de Dios, usted tiene todo el deber y toda la responsabilidad de cortar dicha conversación, pararla y no asociarse más con tales personas porque ellas le pueden corromper. De hecho, ya es un pecado que el creyente esté hablando cosas inadecuadas. Por eso la Biblia dice que de toda palabra ociosa que sale de la boca daremos cuenta. Por eso la Biblia condena la murmuración, el chisme. Por eso es que la Biblia nos enseña a ser selectivo. Por eso es que la Biblia nos dice, no erréis. En otras palabras, no cometas errores con respecto a esto. Las malas conversaciones corrompen. En otros pasajes de la Biblia podríamos contrastar aquello con esto, en el sentido que la Biblia manda que nuestras conversaciones como creyentes sean con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. En otras palabras, las cosas que edifican, las cosas que construyen, las cosas que redundan en bendición. ¿Y cuán propensos somos nosotros a dejarnos corromper por malas conversaciones? Y malas conversaciones no es necesariamente malas palabras. Malas conversaciones son murmuración. Malas conversaciones puede ser chisme, crítica, burla, palabras que denigren la figura del otro, etcétera, etcétera. La Biblia es clara. Si nosotros somos propensos a dejar a la corrupción por malas conversaciones,
entonces yo soy de los que, como dice el Salmo, no se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Tengo que aprender a no sentarme en la silla de escarnios, a no sentarme en el lugar con las personas que comúnmente acostumbran a usar la conversación para corromper o denigrar. Quiere decir que yo tengo que apartarme de los tales. En la Biblia se habla de lo que se llama la separación o santidad. O sea, aprender a identificar el lugar correcto donde estar, la persona correcta con quién estar y la conversación idónea a desarrollar. Porque sin darnos cuenta, a veces la conversación inadecuada de otro comienza a llenar mi corazón de resentimiento, de amargura, de malos pensamientos con respecto a un hermano que no ha tenido ninguna otra intención o una intención maliciosa, y termino yo actuando inadecuadamente para con él. O en otras ocasiones suele ser que el hermano del que se me habla, sí, haya tenido malicia, etcétera, 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 pero aún así no me corresponde a mí tales juicios y tales cosas. Entonces, en esto hay que aprender a ser muy prudente. En Éxodo 23:33 dice Dios: en tu tierra no habitarán, no sea que tú hagas pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque tú serás tropiezo. ¿A qué se refiere? A los moradores de la tierra extraña, o sea, no harás alianza con los inconversos. Por eso el creyente, a la hora de seleccionar amistades, consejeros, etcétera, nunca busque la persona del inconverso, porque el inconverso no tiene nada en común con nosotros. No se pueden juntar asno y buey, dice la ley. Y Dios mandó al pueblo de Israel a que el extraño, el idólatra, no habitara junto con ella. En otras palabras, no tengas comunión con el que no ama al mismo Dios que tú y tiene los mismos principios bíblicos, éticos y morales que tú, y los principios éticos y morales que enseña la palabra de Dios, porque de lo contrario va a terminar dándote un mal consejo o una mala instrucción. En nuestros tiempos somos muy propensos a depender del consejo de otro. Cuidado, cuando vayas a buscar consejo de otro, cerciórate de que ese otro sea espiritual, sea bíblico, sea alguien aprobado por Dios para tales fines. En Primero de Reyes, capítulo 11, verso 3, la Biblia dice: y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y está hablando de Salomón, y sus mujeres desviaron su corazón. Esto es un ejemplo de cómo las malas costumbres pueden desviar nuestro corazón, cómo las malas compañías pueden desviar nuestro corazón. Por eso tu amiga, tu pareja, tu cónyuge, lo bíblico y lo correcto es que sea un creyente de Jesucristo, fiel y verdadero. Cuando nosotros establecemos alianzas, convenios, matrimonios, etcétera, con personas fuera de la fe, en el caso de los que vienen, los que ya están en Cristo y están entrando en este estado de relación, esto no se puede aplicar al que viene ya así del mundo, y uno no toma en cuenta el consejo de Dios de no te unas en yugo desigual con los infieles, uno termina sufriendo de varias maneras y cometiendo pecados, por cuanto el pecado resulta también de la influencia de otros. En Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, dice, no consientas. En otras palabras, no te dejes engañar por el pecador, no consientas en hacer aquello a lo cual los pecadores te incitan a hacer. Y esto es muy importante, porque es bien sabido y es muy común que, por ejemplo, estamos en un ambiente X, una reunión familiar, una reunión del trabajo, que no es propia de creyentes, pero tenemos que estar ahí por determinadas razones. Vamos a ver que nunca falta el que dice: oh, ¿sabes qué? No importa, date el trago, al final nadie te está mirando. O ¿sabes qué? Tu mujer no está aquí, ¿por qué no vas al cuarto con esta otra?
Y no, yo soy cristiano, y enseguida empieza la burla. Lo que pasa es que tú eres débil, tú le tienes miedo a la mujer, y por ahí empieza la maquinación y terminamos cayendo. Uno tiene que aprender a sobreponerse a todas estas cosas. Y el paso, yo sé que a veces hay cosas que son inevitables, pero lo ideal, ¿sabe cuál es? No ir a ese tipo de reunión, no estar con ese tipo de personas, apartarte de ellos. La única razón por la cual la Biblia nos permite acercarnos a la gente del mundo es para el propósito de evangelizarles y discipularles. Fuera de ahí no tenemos ningún tipo de comunión. No es saludable, sencilla de escarnecedores, dice la palabra de nuestro Dios. En Proverbios también leemos: no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deuda. En otras palabras, vemos que va a haber toda una lista de no asociarte con personas que pecan deliberadamente. Bien, otro elemento a considerar, y ya para terminar, es la gravedad de conducir a otros al pecado. Nosotros debemos honrar a Jesucristo sobre todas las cosas y por eso evitamos el pecado. Pero debemos de estar conscientes también que nuestro pecado puede hacer caer a otros. Debemos tomar conciencia de que somos llamados a ser luz del mundo. Por tanto, siendo que nuestro pecado puede hacer caer a otros y que hay consecuencias nefastas para el que haga caer a otro, debemos batallar contra el pecado. Dice Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojara al fondo del mar. En 1 Corintios capítulo 8, versos 9 al 13 leemos: pero mirad que esta libertad vuestra, y esto es muy importante, que esta libertad vuestra, la Biblia establece que somos libres en Cristo ahora. Nuestros actos libres bajo ningún concepto pueden llevarnos, no venga a ser tropezadero para débiles. Hermanos, hay creyentes que son débiles en la fe por naturaleza. Mi fortaleza no puede llevarme a hacer pecar a otro. Y esto es muy importante. A veces, por ejemplo, esto ocurre más en el contexto del comer, el beber, en aquellos pecados que son de conciencias. Y a veces nosotros decimos: yo soy un ser libre, independiente, no le doy cuentas a nadie y no me importa lo que otros piensen de mí, crean. Déjeme decirle algo. Usted es libre para hacer la voluntad de Dios, pero tu libertad llega hasta el punto en que empieces a afectar a otros. Por tanto, quiere decir que el verdadero creyente se limita a sí mismo cuando su libertad puede conducir a otros a la caída y al pecado. Pongo un ejemplo. Si para una persona, en el contexto de este pasaje, comer carne no es un pecado, o no lo considera pecaminoso, pero resulta que en presencia de él hay otro creyente para el cual comer carne sí le es pecado, entonces el creyente, aun cuando es libre y sabe que la puede comer con acción de gracia, porque todo alimento es santificado con acción de gracia, en presencia de Dios puede caer y limitarse. Y por tanto, no comer. No comer. Porque la actitud de ¿soy yo acaso guarda de mi hermano a semejanza de Caín? No de Dios. Porque nosotros estamos llamados a hacer bendición y edificación al otro. Y por eso dice: no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no se ve estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. En otras palabras, no se verá estimulada a hacer lo pecaminoso. Ten cuidado cuando tú, actuando bajo tu libertad, no termines incitando a otros a pecar. Es mejor autolimitarse. Y esto es tan grave y es tan peligroso que contra el homicidio dice que es mejor que te suicides. Entonces, esto debe de hacer. Amados hermanos, vemos cuán grande es nuestra batalla. Vemos que esto no lo podemos tomar con liviandad. El Señor les bendiga. Gracias.
Señor, gracias por este tiempo y la oportunidad de estar en tu presencia. Danos tu bendición y tu dirección. Llévanos ahora con bien a nuestro hogar. Y háblanos, Señor, porque tenemos necesidad de oír tu voz. Líbranos de ser seducidos para el pecado. Ayúdanos a andar en novedad de vida. En Jesucristo. Amén.